yo quiero que lo que hoy podamos aprender sea algo que no nos olvidemos de lo más básico, ¿sí? Que a veces pareciera que tenemos que aprender la última técnica, utilizar el equipo más de última generación, las ondas, y hay tantas cosas que son tan buenas, pero que nos olvidamos de lo más importante, y es de lo que estamos creados, de lo básico. Y eso básico nos hemos olvidado. Eh, Más allá de que yo estudié kinesiología y hago osteopatía, me dediqué a poder trabajar con mis manos porque me hacía falta eso, me quedaba con el sinsabor de decir, nos hemos vuelto a veces kinesiólogos o fisioterapeutas de aparatos o utilizamos todas las herramientas para poder trabajar, ¿sí? Entonces, como abordando un poco ahí el tema, vamos a arrancar primero a reconocer las posibles cirugías que capaz te pueden llegar. Yo sé que las que elegí capaz son las más comunes, pero van a llegar un arsenal de cirugías. Vamos a tratar de irlas describiendo, pero que quiero que se den cuenta que todas tienen algo en común, y es que todas tienen una lesión, una herida, para una recuperación, y todas tienen un proceso muy parecido, más allá de lo difícil o complejo que sea. Y por eso es tan enriquecedor empezar a hablar de esto de lo básico, de no olvidarnos de lo más importante que es qué hay en el pie, qué hay en los receptores del pie y qué es lo que yo tengo que rehabilitar a mi paciente. ¿Vale? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Cirugía del pie. ¿Qué nos puede llegar? Lo típico, ¿cierto? Por artrosis. Entonces, el típico pie que vos ves que dice tiene dolor, limitación, movilidad, un montón de cosas que dice, bueno, lo pudieron, si era por artrosis, le pudieron colocar una artrodesis, o tiene una artroplastía, o por un osteotoma, o una reconstrucción del ligamento. Bien. Algo que no nos olvidemos de, aunque esta sea la lesión, ¿qué debo yo evaluar en el momento en que me llega ese paciente? O en un algo como dice, o mal llamado también juanete. Quiero que miren la imagen que está en la diapositiva. Nuestro pie es un mapa, y los pies de nuestros pacientes nos hablan de cómo pisan, porque el paciente después de la cirugía ya viene con algo que ya cortaron, ya hicieron, pero no nos olvidemos de preguntarle al paciente primero, ¿qué pasó antes? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te dolía? ¿Cómo era que te dolía? Porque esa es la información interesante. El paciente ya viene con la lesión, pero el paciente lo operaron, pero su lesión sigue estando acá previamente, porque en la cirugía no le hicieron un cambio del chip de su cerebro, le cambiaron el origen del dolor, entre comillas, que sería la cirugía, ¿verdad? Pero lo que le pasaba previamente, el paciente todavía está con el miedo de por qué le dolía o por qué no quería pisar, en este caso si era una artrosis o un juanete, que era lo que le dolía, y ahora tiene sumado el miedo del posoperatorio. Entonces, algo que no nos debemos olvidar y que es muy importante al observar el paciente es ver en el pie sus callos. ¿Por qué el callo? ¿Por qué las callosidades? Porque es nuestro mapa mundi. Si el paciente no sabe reconocer sobre qué se paraba o sobre qué estaba o qué era lo que apoyaba o no apoyaba, si no te sabe responder, la respuesta está en su pie, porque ahí podemos ver todo. Eso es importante. Bien, vamos al siguiente. Bien, ¿qué otra cirugía tipiquis nos viene? Pie cabo, pie plano, pie varo, y entonces uno empieza, bueno, ese paciente, ¿sobre qué pisaba?
que tenía descarga de pie. Y ahora, después de una cirugía tan traumática como es esto, que es, si ese paciente le tienen que operar, le decoaptan la articulación, le decoaptan todos los huesos, todo, le mejoran. Los ligamentos estaban acortados y ahora tienen que elongarse. O sea, porque previamente a una cirugía el paciente no hace una rehabilitación para prepararse para la cirugía. El paciente, como esté tenso, acortado, dolorido, va a la cirugía. Y ahora tiene un proceso inflamatorio. Quiero que vayan pensando en eso. Pero vuelvo a lo mismo, el paciente, ¿qué le pasaba antes? ¿Sobre qué descargaba? Yo quiero que vayan viendo la imagen, es sobre qué se ven las descargas. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque nos olvidamos de eso, de que cuando el paciente, yo voy a empezar la rehabilitación, mi importancia es que el paciente vuelva a hacer una descarga correcta y que no se vuelva a lesionar. Y que no le vuelva el dolor, o que el dolor no vaya a otro sector del cuerpo, que no empiece en rodilla, o cadera, o columna. Entonces, estas cosas que cuando uno ve en la rehabilitación uno dice, a ver, ¿y este paciente? Porque era un paciente cabo, pero descargaba hacia adentro o hacia afuera. Descargaba más hacia atrás o hacia adelante. Ah, y eso me cambia totalmente la rehabilitación. Entonces, no a todos los pacientes les puedo hacer, aunque me vengan 6 pacientes con una cirugía de pie cabo, yo no le puedo hacer la misma rehabilitación porque yo primero tengo que saber sobre qué descargaba el peso, en qué descarga y qué no hace, qué cadenas faciales activa y qué no. Entonces es como, wow, con el pie puedo, por eso tiene una dorsalgia, por eso tiene una cervicalgia, porque pisa para atrás, pisa para adelante, se le va para adentro, y ahora tiene una cirugía, ya está. No, yo tengo que sacarle su chip, por eso es importante, vuelvo a lo mismo, reviso la planta del pie, reviso todo. ¿Cómo está? ¿Es un pie gordito? ¿Es un pie flaco? ¿Es un pie seco? Si es un pie seco, ¿pisa más relajado? ¿Necesita hidratación? ¿Necesita higiene ese pie? ¡Wow! Muchas cosas. Y uno dice, no, pero yo soy kinesiólogo, ¿para qué me interesa eso? Y es muy importante porque desde lo más básico ese paciente va a tener cambios significativos. Por ende, cuando vos le quieras hacer elásticos, magneto, fortalecimiento, todo lo que vos quieras, propiocepción, el paciente tiene un pie viable. Vamos enganchando un poco la idea. Yo sé que esto como esto, obvio, no lo sabemos, pero es, a ver, vamos a la siguiente diapositiva. Perfecto. Otra cirugía muy común que nos llega. Esguince, por un esguince crónico. Este paciente tiene una inestabilidad totalmente, siempre se esguinza, se esguinza, se esguinza. Y aquí quiero que vean un poco la cirugía. Miren cuán invasiva es, cuántos tejidos cortan para poder llegar a ese tobillo. Y ahí otra cosa me viene, a ver, sobre qué pisaba y ahora cómo. ¿Me interesa a mí cómo entró el cirujano? Claro que sí, porque hubo diferentes cortes de tejidos y esos tejidos yo los tengo que rehabilitar. Un paciente con una cirugía y con una cicatriz, con una herida, también es importante que yo observe y tenga conocimiento de cómo es el tipo de corte o el tipo de incisión que hace el cirujano, porque también me da una riqueza de información de qué tejidos están indemnes o qué tejidos fueron cortados y qué también tengo que empezar a trabajar. Bien, no solamente la reconstrucción del ligamento, sino que para llegar al ligamento cortaron piel, fascia,
tejido adiposo, músculo. Ah, son un montón de cosas, cápsulas. Entonces, la rehabilitación se viene mucho más enriquecida. O sea que tengo que encarar a ese tobillo, pie, estructura, con un montón de otras información básica que a veces nos olvidamos, porque viene ese piececito, vamos, ponemos el pie, ¿en dónde? En el magneto. Vamos, le colocamos el piecito, los electrodos, colocamos un ultrasonido. Y el paciente está ahí tranquilo, y está bueno, y mejora un montón. Y lo básico, y lo importante, y eso que aprendimos, anatomía y biomecánica, por allá primer año de la carrera, volvemos otra vez a eso básico, a eso enriquecedor. La anatomía y la biomecánica no tiene por qué ser olvidada, tiene que estar todo el tiempo, tenemos que recordar otra vez la biomecánica. Chicos, a veces tengo cercano, a veces alumnos que están por ahí, y yo le pregunto, ¿y la inserción del anconio? ¿Del qué? Y a veces se nos olvida en eso tan básico, y es, vamos a la anatomía. No, es que eso lo estudié por allá en el 2008, 2010, 2000 algo. Ya me olvidé. No te tienes por qué olvidar porque vos vivís de la anatomía. Entonces, necesito reconocer la anatomía, necesito reconocer todas las partes de la estructura para poder hacer una rehabilitación más completa. ¿Sí? Vamos con la siguiente, la diapositiva. Y ahora, después de ver un poco esas cirugías, como kinesiólogo, como fisioterapeuta, ¿qué puedo hacer? Tengo un arsenal de herramientas: taping, ultrasonido, TENS, rusas, australianas, propiocepción, fortalecimiento. ¿Uso todo? ¿Uso todo lo que tengo? ¿Le pongo aparato, lo hago saltar, lo hago correr, lo hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde arrancamos? Y ahí empezamos a ver, ¿qué tengo que hacer con? Me vienen 3 pacientes posoperatorio de un alus valgus. 3 pacientes. ¿Los 3 pacientes son iguales? Vamos a reconocer eso. ¿Los 3 pacientes pisaban igual? ¿Los 3 pacientes tienen una misma estructura física? ¿Son igual de gordos? ¿Son igual de flacos? ¿Son igual de altos? ¿Hacían el mismo trabajo? Seguramente no. Entonces, ¿por qué uso la misma herramienta y el mismo tipo de tratamiento para todos los alus valgus? ¿Qué hacemos ahí? ¿Por qué uso la misma técnica para todos los pacientes de eso? Ultrasonido, TENS, magneto. Ultrasonido, TENS, magneto, propiocepción. ¿Bien? Vamos de vuelta. Entonces, vamos pensando un poquito. Ah, tengo que estar pendiente de otras cosas. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Entonces, ¿qué me debo preguntar? ¿Qué tienen en común todas las cirugías? ¿Qué debo hacer en todas? ¿Qué debo evaluar en todas? ¿Por dónde debo empezar? Y esta, que yo sé que nos va a matar a todos, ¿existe un protocolo de tratamiento? Soy el típico que tiene protocolo de 10 minutos de 40 minutos de magneto, 10 minutos de TEN, 5 minutos de ultrasonido, elongación a los 3 días, 4 días, 6, 2 semanas. ¿Tengo un protocolo de tratamiento? ¿Me sirven los protocolos en algún momento? Perdón si los estoy desestabilizando, pero era la idea de esto. Si están empezando la carrera, y es que se hagan preguntas, y si me van a bombardear y yo sé que van a decir, obvio, sí, hay esto que sí, seguramente algunos me van a apoyar y otros van a decir, no, pero esa es la idea de esto. Quiero generar una inestabilidad hoy en todos, y que entre todos aprendemos, porque esa es la riqueza de esto, ¿no?
Y cada vez que hago un curso y cada vez que aprendo algo, me doy cuenta que lo que hice hace 3, 4 meses atrás y no estaba del todo tan bien. Mis pacientes mejoraron por suerte. Gracias a Dios vamos bien. Pero capaz si lo hubiera encarado diferente, capaz ese paciente no volvería. Y ahí empiezas a hacerte esas preguntas de decir, ¿lo estoy haciendo bien? Entonces vamos con esto de, ¿qué tienen en común? ¿Qué debo hacer y por dónde debo empezar? Vamos con la siguiente diapositiva. No sé si ahora alguno tiene alguna pregunta y quisiera decir algo ahora, o quieren lo dejamos todo para el final directamente. O ahora hay alguna incertidumbre, algo que quisieran decir, o vamos bien con el tema. ¿Vamos bien? Yo creo que vamos bien. ¿Vamos bien? Bien, no hay preguntas por ahora, vamos bien. Entonces empezamos con algo que es la cicatriz. Todos los pacientes vienen con la cicatriz. ¿Le trabajan la cicatriz? ¿Le trabajamos la cicatriz? ¿La evaluamos? ¿Qué es una cicatriz? Dice que es el resultado del proceso de recuperación de la piel y el tejido conectivo. Bien, por una agresión externa. Dice que hay una alineación de fibras de colágeno. O sea, dice que supuestamente todas las líneas deben volver a quedar todas bien, ¿sí? Y que la idea es que eso se va a estar todo tan bien que no van a haber ni adherencias ni va a haber tejido fibrótico. Es la idea, ¿no? ¿Ocurre eso en todas? No. Normalmente cuesta, el paciente puede ser que forme queloides, si hay una inflamación, si el paciente es añoso, capaz tenía un poco menos vascularidad, si el paciente trabaja mucho tiempo de pie, cómo era la parte vascular del pie, si está mucho tiempo sentado, si es un paciente gordito o flaco, va a haber influencia. Ahora, quiero hacer mucho hincapié en esto, porque vamos a pensar en esto y quiero que lo vamos a ejemplificar bien para que se entienda por qué es tan importante, clave, trabajar la cicatriz. Porque cuando el tejido estaba antes de cortarse era un tejido que era laxo, que era móvil, que era bueno. Y una vez que fue hecho una incisión, el tejido ya hizo un acortamiento. Entonces, a nivel de función, ¿cambia o no cambia el proceso de movilización de ese pie por esa cicatriz? ¿Cambia o no cambia? Cambia. Ahora, si ese tejido forma adherencia y esa adherencia se pega a la fascia y esa fascia se adhiere mucho al músculo y ese músculo se adhiere a la prótesis o a lo que se haya colocado en la cirugía, ¿cambia la rehabilitación del pie? Sí. Y el paciente dice, todavía no logro hacer una buena flexoextensión, todavía no logro mejorar. Y uno dice, pero ¿por qué? A ver, movilizo, hago. Pero nos olvidamos de cicatriz. Ahora, no sé si todos conocen los sacos de hilo, los sacos de hilo tejido. ¿Alguno alguna vez se le soltó un hilito del saco de hilo? Viste que cuando se sale el saco del hilo es como que hace un efecto de que se acorta todo, ¿verdad? Se pegotea todo. Y que para yo mejorar eso, me va tirando de ese lado. Yo tengo que estirar el hilo para que vuelva a mejorar. Entonces, si hay una cicatriz en el pie, una adherencia, me tira. ¿Puede ser que a futuro esa adherencia me vaya tirando un poquito y tenga problemas de rodilla por la adherencia de la cicatriz? Seguramente sí. Entonces ese paciente que dice me duele la rodilla y uno mira, por eso tenemos que evaluar todos los eslabones de los cuerpos, porque uno dice, tiene una cicatriz, ¿qué te pasó acá? Yo sé que estamos hablando de pie, pero en mi diario, en mi trabajo me pasa que pacientes que tuvieron una cirugía de hígado o una cesárea,
por adherencia de la cicatriz tienen problemas a nivel capaz de hombro por el hígado, de la cesárea a nivel lumbar. Entonces, sí es importante la cicatriz, muy importante. No nos olvidemos de trabajar la cicatriz, porque es importantísimo. ¿Por qué? Porque la cicatriz me habla de un tejido que vamos a hablar ahora, que se nos olvida nombrarlo y es muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. La importancia de todo el tejido conjuntivo y la fascia. ¿Cómo que el tejido conjuntivo? Y el tejido conjuntivo es una red de fibras de colágeno que cuando hay algo que no está en su lugar y alguien tiene que ocupar el espacio. ¿Y quién lo ocupa? Una red de tejido de colágeno, o sea que se forma como una fibrosis ahí. Un tejido más grueso, un tejido esto. A ver, no sé cómo se dice en México, por lo menos en Colombia se llama papel vinipel o papel film, acá en Argentina. No sé, ese papel transparente con el que envuelven las comidas. Ustedes se han dado cuenta que cuando el papel está bien, está templadito, pero cuando vos lo envolvés y lo querés desenvolver, se forman pegotes, y por más que vos lo querés estirar, eso es como que no logras del todo a liberarlo. Es muy parecido el tejido conjuntivo con la fascia. Cuando hay adherencias y esos, entre comillas, pegotitos, que es una cantidad de fibras de colágeno en un solo lugar, es difícil estirarlo y que eso vuelva a quedar en un lugar. Por eso es tan importante que yo estire bien para que vuelva a quedar todo laxo y simplemente por la misma función del cuerpo, el pie vuelva a recuperarse. Entonces, esa fascia y ese tejido conectivo está en todas las partes y nos olvidamos de ella. La fascia, yo diría que es como la patrona, la que manda, porque si ella está muy pegadita y no, por más que yo reviente el músculo no va a ceder porque hay un paquete que la envuelve que dice te aprieto muy fuerte y no te dejo mover. Entonces, que si yo libero la fascia, el músculo dice, ah, tengo espacio por donde moverme. Y nos olvidamos de ella, nos acordamos de trabajar de ella en la fascitis plantar y trabajamos sobre la fascia plantar, pero nos olvidamos que la fascitis plantar, su fascia arranca desde la toracolumbar. ¿Por qué trabajamos solo sobre la planta del pie si la fascia arranca desde la toracolumbar? O sea que para mejorar una fascitis plantar yo tengo que arrancar desde arriba, sí, porque tengo que buscar los orígenes, no solamente trabajar sobre el problema que ya está. Ahora, si el paciente, volvemos ahora, tengo un postoperatorio, ¿qué hago, Leni? Si el paciente ya lo operaron, entonces me voy fijando, cicatriz, cirugía, cómo descargaba tejidos, información, voy agarrando información. Todo lo que el paciente me cuenta, todo es importantísimo. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, si yo vengo y el paciente viene con una fibrosis postquirúrgica, veo que digo, ah, pero esa fibrosis me puede generar la pérdida hasta de la misma alineación de la cirugía. Si le pusieron una prótesis por una adherencia, esa prótesis se puede desviar. Ah, o sea que a veces, si yo no reviso esa cicatriz y esa adherencia, puede ser que dañe todo un proceso de la intervención quirúrgica, ¿sí? Entonces, ese tejido, si está rígido, puede volver a provocar una pseudo otra vez lesión. Y otra cosa, y otra cosa. Y es ese típico paciente que dice, y a mí me operaron de esto, y luego me agarró esto, y ahora me duele aquello, y así vos decís, uy, le tiene de todo. Entonces, vámonos a lo básico. A ver, ¿dónde te operaron? No, me operaron del pie. Bueno, vamos a revisar desde lo más... A ver, la cicatriz, ¿cómo está esto? ¿Se mueve o no se mueve? Y si muevo esa cicatriz, ah, cuando la muevo, tira desde la rodilla. Ah, esto está pegando y está afectando esto. ¿Y si probamos eso? ¿Y si probamos en trabajar en las cicatrices también? Importante, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de lo más básico.
porque eso cambia, te cambia. Estas manitos que Dios nos dio son maravillosas y tenemos las herramientas para trabajar en ellas. Trabajo manual, todas las técnicas que tengan, Siriax, trabajo, despegue de la fascia, liberación miofacial, manipulación con mecánica, punción seca, electroestimulación, MEP, todo el arsenal de herramientas que tenga, pero voy a mejorar esa fibrosis postquirúrgica para evitar. Entonces, vimos los postquirúrgicos. Yo ya sé que viene con la lesión, pero ahora quiero que cuando viene el paciente, ustedes le digan, ok, vamos a empezar a hablar de esto. ¿Por dónde empiezo? Volvemos a las preguntas que habíamos dicho. ¿Por dónde arranco? Ah, bueno, vamos a la siguiente PowerPoint. La siguiente diapositiva, perdón. ¿Qué típico paciente va a ir a una cirugía? Porque le duele ¿dónde? Le duele la fascia, puede tener un espolón, puede tener un neuroma de Morton, puede tener una bursitis, y por todas estas cosas se puede operar, pero capaz no, todavía no se ha operado. Y dice, pero el médico dice que me opere. Y a ver, empecemos. Lo básico. A ver, miro su mapa en el pie. ¿Sobre qué descarga? Y entonces vamos a empezar en lo básico. Si el paciente le duele cuando camina, ¿por qué evaluamos al paciente en una camilla? Si el paciente dice que le duele cuando camina, entonces le decimos al paciente, bueno, ahora acuéstese y le voy a mirar. Pero al paciente no le duele el pie en la camilla, le duele cuando camina. Entonces debemos saber lo que le está pasando. Lo observo cuando camina, cómo lo hace. Si tengo la posibilidad de verlo antes de la cirugía, porque después de la cirugía, ese paciente ya tiene una marcha antálgica. Entonces me va a cambiar la marcha por el dolor de la cirugía más, entre comillas, la maña o la mala pisada que tenía previo a una cirugía. Entonces, si el paciente me viene, ¿qué información puedo recabar acá? ¿Dónde te dolía? Y cuando hacías qué, ¿a dónde te dolía? Y si vos no lo podés poner al paciente, vos probalo. Te parás y decís, si cuando él daba un paso, dice que le dolía el gemelo externo, o sea que sobre qué estaba cargando su peso. Ah, sobre afuera, o sea que llevaba hacia los arcos externos. ¿Por qué llevaba hacia el arco externo? ¿Qué estaba fallando adentro? Y ahí empezamos a recabar cómo puedo ayudarle al paciente o tratar de que descargue un poco más para el centro del pie. No sé si vamos bien, vamos entendiendo un poquito. Yo sé que es mucho informar, pero vamos a lo básico. ¿Con qué piso? ¿Alguna vez le preguntamos al paciente sobre qué descarga el peso? Entonces agarramos al paciente, le decimos que se pare, ya habiendo evaluado el pie, viendo que tiene unos callitos aquí, acá, voy anotando, porque esa información después se me va a olvidar. Hago un dibujito y digo callo acá, callo acá, callo acá. Entonces si tiene callo, me dice que descarga más peso. Ella me dice si es un pie varo, un pie cabo, si es... Ya le voy dando nombres, para mí ya es más fácil, dibujo. Y ahora le pregunto al paciente, ponete de pie, cerrá los ojos, ¿sobre qué sentís que estás parado? Le explico, esto se llama meta, estos dedos, y el paciente te dice, no siento los dedos. Ah, descarga el peso para atrás. No siento el talón. Ah, descarga para adelante. Entonces ahí ya te va a decir que si vos querés que ese paciente fortalezca los X músculos, y si no lo sientes porque nunca los activó, porque el paciente pisa atrás, entonces seguramente los flexores no los usa bien. Entonces, ya me dice. Ahora, un esguince de pie. Hacemos propiocepción, ya lo ponemos en inestabilidad, pero a ver, pará.
en el piso, estable, ¿sobre qué se para? Si yo no sé el paciente sobre qué se para, sobre qué se pone de pie y sobre qué descarga, ¿por qué lo voy a poner en algo inestable después? Primero quiero que él aprenda en un lugar estable a reconocer sobre qué lo hace y qué le falta no hacer. Si ese paciente se para sobre el talón, le tengo que ayudar a que reconozca a distribuir el peso en la parte de adelante o sobre los dedos, agarrarse sobre los dedos. Yo siempre les digo a mi paciente, piensen que están en un árbol y que al fondo hay un abismo. Dicen, ay, qué exagerada. Le digo, solamente te podés agarrar de ese palo de madera. No tenés opción. Entonces se agarran fuertísimo. Utilizan todos los músculos del pie. Y me pongo a pensar, un pie plano, si yo le enseño a que active los pies, ¿mejoraría mucho la sintomatología? Seguramente sí. ¿Mejoraría la estructura del pie? Y costaría un poco, pero a la larga, si ese paciente entrena y entrena, ese músculo le va a decir, vení para acá, vení para acá, vení para acá, hasta que ese hueso dice, che, ya no estoy tan cómodo acá abajo, mejor me voy para arriba. Me salió un poco el argentino con el colombiano. Va para arriba, subimos. Entonces, vamos a tratar de que, si yo le digo una información, si la repetición de una misma información lleva al acto, ocurre lo mismo con el cuerpo. Si yo le doy un movimiento repetitivo, me fatigo. Pero si yo le enseño que ahora tenés que hacer estas cosas, también va a ser mucho más fácil la rehabilitación. Saquémonos el miedo de, wow, es un paciente que viene con arpones, un paciente que viene con metales, con artrodesis. No te dé miedo eso, porque ya está, ya cortaron, el traumatólogo ya entró, ya puso todo. Ese pie ya está bien. Preocúpate por el otro, el que está bien, entre comillas, que no sabe qué hacer y entonces a la larga se va a fatigar, porque la cirugía ya está. Ya la cirugía ya está. ¿Va a haber cambio? No, ya lo cortaron. ¿Qué significado? No, vos tenés que enseñarle ahora, bueno, primero aprende cómo te parás sobre el pie sano, no operado, y va a decir, ay, no sé cómo hacerlo. Ay, no puedo. Ah, no estás tan bien tampoco del otro pie entonces. Y dicen, ¿qué pasa? Entonces le empezás a sacar un poco el miedo al paciente, porque el paciente también ve que en el otro pie también tiene desventajas, pero que si aprende va a tener fortalezas en el tiempo. ¿Sí? Es importantísimo esto. Vamos al siguiente diapositiva y creo que ya sé. ¿Dónde debo reconocer? ¿Dónde le dolía antes de la cirugía? ¿Y el dolor posoperatorio a dónde está ahora? ¿Qué le duele? ¿A dónde me duele? Es importante, yo soy muy visual y me doy cuenta que a veces nos pasa que decimos, sí, el paciente del esguince, pero ¿a dónde le dolía? Y si te es fácil hacer un dibujito y hacer dibujitos de dónde le dolía, capaz no tenés que escribir tanto, pero el dibujito me habla de que puedo después, el dolor ahora mutó a otro lado. ¿Cómo que mutó? ¿Por qué se fue a otro lado el dolor? Está descargando diferente. O sea, se están fatigando ahora otros músculos. ¿Y por qué duelen también ahora? ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer. Ahora se fatigan esos músculos porque están cansados, porque no saben qué hacer, ahora se fatigan y entonces necesitan, empiezan a sobrecargarse, entonces empiezan a dar síntomas, a decir, no sabíamos que nos tocaba hacer este tipo de cosas y ahora que nos toca hacerla no sabemos qué hacer. Entonces le podemos explicar al paciente que esos músculos se van a cansar, pero que pronto van a aprender de que tienen que también trabajar y los que se quejaban antes dejan de dar síntomas agudos. ¿Bien? Vuelvo. Entonces, ¿qué es importante? Reconocer cómo viene el pie. ¿Viene con edema? Pero dice que si yo empiezo a activar todos los receptores del pie y la bomba
que tengo en la planta del pie se activa, me ayuda a mejorar ese edema, ¿por qué solo le elevamos la pierna, le ponemos un vendaje y lo dejamos con la pierna estirada? Si dice que al micromovimiento voluntario del pie es mucho más efectivo. Después digo, pero ahora le puedo hacer un drenaje linfático. Bien. Luego le puedo ayudar a que fortalezca con las bandas elásticas. Puedo utilizar bandas, puedo hacer esto, las pesitas. Ustedes tienen un arsenal de cosas, tienen muchísima información. Hoy podría decirles, tienen que utilizar el magneto pulsátil a tanto, Ustedes son los especialistas en esto. ¿Por qué? Porque estudiamos para esto. Nos matamos estudiando los libros para saber esto. Pero nos hemos olvidado de lo más importante, que es reconocer sobre qué se para. Cosas que puedo ayudarle al paciente para que entienda cómo empezar a descargar peso y no. Una técnica que me sirvió mucho, y es, si pueden conseguir, es una balanza. Una balanza para pesarse. Entonces, colocan primero el pie sano. Entonces ellos ven que descargan sobre el pie y dice 30 kilos. Ahora le pones sobre el pie operado. Y poco a poco va a ir viendo cuánta descarga de peso hace sobre ese pie, ¿cierto? Entonces él sabe que sobre el pie sano puede descargar 30 y acá... Y a veces la parte visual del paciente, al ver que empieza a descargar peso, le ayuda mucho. ¿Qué puedo hacer yo para ver si realmente está utilizando todo? Puedo hacer uso de el talco, ponerle talco en el pie y que camine un poquito y ver si el paciente es más visual, si el paciente no reconoce todavía sobre qué. Siempre es importante que el paciente se levante y trate de primero sentir sobre el pie que está sano, no operado, sobre qué descarga, para que luego sienta sobre el otro, para que no tenga miedo y haga reconocimiento. Entonces, observo la cicatriz, clave, porque si esa cicatriz se tensiona, me va a tirar un montón de estructuras y me va a cambiar. Capaz los hombres no me van a entender mucho esto, pero las mujeres que utilizamos medias cancán o medias veladas, si nos ponemos mal esas medias, es como que el pie se va para un lado y para el otro y tira y tenemos que acomodarnos. O los varones, si se ponen el pantalón torcido, como que el pie, la pierna no entra bien. Es más o menos parecido a lo que le pasa a la fascia, porque si la fascia y el tejido tensional no está bien, yo no me puedo mover correctamente. Entonces necesito que todo esté bien, que toda la fibra, es tratar de que esté bien y evaluar siempre el eslabón más lejano, porque tengo que ver desde dónde también está compensando. Ese paciente capaz está pisando mal y está generando una lumbalgia, porque está activando la cadena posterior. Me está dando una cervicalgia, una protusión por mala distribución del peso. Solamente los insto a que se pongan de pie un rato. Evalúen al paciente de pie. Quítenle las medias, quítenle los zapatos. Que el paciente sienta, porque cuando vos le pones una media, una zapatilla, cambia la estructura, porque el zapato ya viene pisando mal, el zapato ya tiene otra forma. Entonces el paciente primero debe reconocer cómo se mueve, con qué pisa. Y cuando ya pisa, ya empieza a activar músculos. Y entonces ahí viene todo el arsenal de trabajo con la pelotita para facilitar la flexibilización del pie. Empezar a hacer descargas de una pierna a la otra. Empiezo a hacerle una pequeña flexibilización. Todo lo que sea activo, funcional y activo del sistema nervioso central va a ser mucho más significativo para vos y para tu paciente, porque tu paciente va a tener las herramientas para seguir el tratamiento en casa.
Y no va a ser ese paciente crónico que de ahora viene con el pie, después va a venir con otra cosa y después va a venir con otra cosa. Ese no es negocio. Nosotros tenemos que generar que el paciente tenga salud, que tenga función, que su cuerpo sea funcional, que su cuerpo se pueda mover. Entonces, cuando a mí me viene el paciente que es osteópata y veo que tiene lesiones por una mala cicatrización, por una adherencia y que ahora viene con una lesión de rodilla, de cadera, de lumbar, vuelvo a que es tan importante los conceptos básicos. Podemos saber utilizar todos los equipos más famosos y lo mejor que venga ahora. Las técnicas, dirían acá en Argentina, más copadas, más guay, más guau. Y es espectacular. Aplicar taping, se hace espectacular, pero pues hacer lo básico. Y después sí, colocarle el taping para activar, para llevar. Si el paciente no sabe descargar, le doy ejercicios de descarga y de distribución. No sé si esperaban esto de esta charla, no sé si esperaban que les hablara de la última técnica de aplicación y me vine a lo más básico, pero tengo el placer de trabajar con pacientes a diario que sufren porque en la primera intervención de rehabilitación no se lo trató correctamente, se le hizo aparatología y algunos ejercicios y ya está, y ahora tienen lesiones graves. Por eso evoco esta información a decir, chicos, algo se nos está pasando, algo se nos está olvidando. Entonces, volvamos a esto y nada, a disfrutar de esta hermosa carrera y de estas cosas lindas que vienen. Información sobre lesiones y cirugías, tenemos para leer. Pero estas cosas tan importantes y básicas nunca las tocan, nunca las llaman, nunca nos dicen nada. Y ¿cuándo nos hablan de cómo trabajar la fascia del pie? Yo no recuerdo mucho que me hayan enseñado mucho. Entonces, pero sí sabía cómo pasar el ultrasonido, magnetos, fortalecimiento, hacer esto. Entonces, los insto a que seamos esa generación diferente, a sacarnos la vieja escuela, a rever esto. A ver, volvamos a ver. ¿Vimos los libros? Ajá, bien, el libro espectacular, me lo sé. Y ahora voy a la realidad. El paciente se lo evalúa por lo que le duele. Si el paciente le duele porque está sentado, mira cómo se siente, no lo evalúes en una camilla, porque el paciente le duele cuando está sentado, no cuando está acostado. Empecemos a aprender a evaluar al paciente en lo que le duele, cómo le duele y en lo que hace. Muchas gracias. Bueno, licenciada, muchas gracias por su presentación. Creo que definitivamente nos has desafiado completamente el paradigma de cómo ver la rehabilitación, no nada más de pie, sino de nuestro paciente en general, ¿sí? Muchas veces, mientras tú decías irnos a lo básico, irnos a lo principal, yo estaba pensando, bueno, muchas veces poco es más, ¿no? Algunas veces llegar a la raíz del problema, ver lo anatómico, lo biomecánico, es como si analizamos primero bien esos conceptos y esos aspectos, pues entonces el tratamiento y el protocolo, como tú mencionabas, a mí no me gusta mucho la palabra protocolo, a mí me gusta más la palabra propuesta, ¿sí? Porque son propuestas que uno propone al paciente y ve cómo va trabajando, ¿no? Entonces, definitivamente irnos a los conocimientos básicos es cuando realmente entonces nosotros tenemos un aspecto positivo en la visión de nuestro paciente a la hora de diagnosticar y de tratarlo. Así que creo que ha sido muy desafiante esta plática. Muchas gracias, licenciada Yorleni, por habernos sacado, movernos un poco el tapete, como decimos aquí en México, y ponernos a pensar, ponernos a reflexionar, sin duda alguna. Como tú bien mencionabas, técnicas hay muchas, información hay mucha, pero muchas veces lo básico y lo esencial es lo que más nos va a sacar el beneficio con nuestros pacientes. Así que muchas gracias por tu ponencia. Yo te hago una pregunta. Una cosita, perdón que te interrumpa. Una cosita antes de que se me olvide. Recuerden que el paciente vive 1 hora con nosotros. O sea que el 10% de la rehabilitación la hacemos nosotros. El 90% la hace el paciente.
Enséñale a tu paciente que de ellos depende que se muevan, pero vos debés darle las herramientas para que las 24 horas, los otros días que no viene, las 23 horas de los otros días que no viene, lo trabaje y sea consciente. Entonces, si yo me creo que soy el que hago el 90% del tratamiento, me fui en ruina porque estoy un ratito con el paciente se va y si yo no le enseño qué es lo que tiene que hacer, el paciente vuelve y recae en su vicio postural. En todas las patologías, en todas, no solo pie. Sí, definitivamente nosotros solo estamos un 10% del tiempo del paciente. Todo lo que sucede fuera de nuestro consultorio es cuando sucede la rehabilitación real. Tengo una pregunta que se mencionó en el chat, Exacto. me la hicieron llegar a mí. ¿Cómo saber qué herramientas? Tú hablabas de que nosotros como fisioterapeutas somos expertos en tener herramientas, ¿no? De tratamiento. ¿Cómo saber qué herramientas o tratamiento es mejor para mi paciente? ¿Qué, o sea, porque tú lo mencionabas al principio de tu plática, ¿qué hacer? ¿Cuál de todas escoger? No sé, dentro de tu experiencia, en tu práctica profesional, ¿cuáles serían los parámetros que tú indicarías para saber, ok, este paciente necesita liberación miofascial, este paciente necesita trabajo de cirugía, este paciente necesita movilizaciones? ¿Cómo saber? ¿Qué parámetros utilizar? Primero, veo a mi paciente, tan, dibujito, sobre qué se para, qué hace y qué no hace, qué sabe hacer, qué tiene miedo. Reconozco qué es lo que no hace. Entonces, cuando ya sé qué es lo que no hace y voy a trabajar en ello, ¿es débil o es corto ese músculo? Por ejemplo, vamos a otra patología, vamos a hablar de todo. El paciente está tirado para adelante, ¿cierto? Y dice que le duele acá. Entonces, los músculos anteriores del cuerpo están tensos, acortados, y los de atrás están así como estirados diciendo, ya no damos más. Entonces, ¿vos qué le vas a decir? Pero es que a vos te duele acá atrás, vamos a elongar atrás. En realidad tenemos que elongar atrás y ahí es donde yo tengo que evaluar al paciente, porque si yo veo que el paciente está tirado para adelante, en realidad le tengo que hacer elongar lo que está adelante y activar lo que está atrás que no hace. Lo mismo pasa con el pie. Si el paciente pisa mucho para atrás, dice que esos músculos están activos y los de adelante están panchos, no hacen nada, están como re bien, acá estamos, pero no hacemos nada, no estamos activos. Entonces, reconozco primero eso. Yo no estoy en contra de la paratología, pero si no la necesito y tengo la pelotita, el elástico, la propiocepción en piso, no lo pongo en un lugar inestable. Si el paciente no sabe en el piso, ¿para qué lo pongo en una tabla inestable? ¿Para qué lo pongo en un BOSU? Si el paciente todavía no sabe ni qué hacer en el piso, ¿para qué lo pongo en un BOSU? ¿Sí? Entonces, el paciente tiene todas las respuestas. Ellos saben todo. Pregúntenle, háblenles. ¿Y cómo le duele? ¿Y qué hace? ¿Y cuando hace esto, qué le duele? ¿Dónde le tira? No, es que me tira por acá arriba. Y voy a decir, ¿qué tiene que ver? Ah, por allá arriba le tira, por acá. Ah, y ahí empiezo a chequear. Y entonces se me viene a la cabeza hacer un montón de herramientas, o sea, un montón de cosas que yo digo, ¿qué hago? Porque tiene un montón. Entonces chicos, no se angustien porque, pero ¿qué hago? ¿Qué le pongo primero? Primero que reconozca y van a ver como el mismo cuerpo cura solo, porque si ustedes activan lo que no funcionaba, dejan de sacarle carga a lo que se lastimó, por ende se recupera más rápido. ¿Hubo necesidad de colocarle ultrasonido, magneto? Bueno, ahorita hay un montón de preguntas del ultrasonido. No vamos a entrar en ese tema. No vamos a ahondar ahí, por favor. Es sobre el tema. ¿Qué hago? Entonces, por ejemplo, si yo veo que ese paciente, los peroneos no le andan, y le hago un taping para ayudar a activar a que el paciente conscientemente sepa que tiene que activar. Le mando un ejercicio para activar el F y le mando a relajar a algunos y activar a otros. Debo pensar siempre no en la maldicha contractura o el músculo bloqueado en corto o en largo, porque puede estar estirado pero inservible o cortito e inservible también. Evalúo qué pasa con los dos.
No sé si respondí la pregunta. Sí, claro, definitivamente es ver al paciente de una manera muy global, de una manera muy global, y entonces evaluando, haciendo una anamnesis, una correcta historia clínica, pues entonces como nosotros llegamos, ¿no? Al punto del origen de la lesión, no tratar la sintomatología que tú muy Yo bien sé que hablas. tenemos poco tiempo, yo sé que tenemos poco tiempo a veces para evaluar al paciente por todo este tema de las prepagas, obras sociales, de que no nos pagan bien, pero si en una primera consulta yo saco toda esa información, en las siguientes consultas van a ser enriquecedoras porque voy a poder realmente trabajar. Si yo me quedé toda la primera sesión simplemente hablando y reconociendo, lo estás tratando porque le estás buscando su problema, ya lo estás tratando. Nadie lo vio como un paciente, lo vio como el pie, como la lumbalgia, como la cervicalgia. No, tratamos al paciente como humano, como un todo. Y hay que tenemos que educar al paciente de que hay que reconocer todo para ver qué otras posibles cosas le podemos ayudar. Sí, definitivamente el diagnóstico, la anamnesis, la historia clínica, todo nuestro interrogatorio físico y clínico es parte ya del tratamiento. Estoy realizando tratamiento y eso es importante que nosotros como fisioterapeutas y kinesiólogos lo tengamos en mente. Bueno, mencionan algunos comentarios. Liana Marro menciona que la anamnesis es fundamental en la facultad. En la facultad te piden armar un protocolo de tratamiento y en la práctica te das cuenta que no sirve para todo lo mismo. ¿Sí? Entonces es a lo que tú hacías hincapié. También dice Marisol Dávila, lo simple resulta exitoso. Definitivamente, muchas veces irnos a la simplicidad del asunto es cuando tenemos el éxito terapéutico. Bueno, pues muchas gracias, licenciada, por su presentación y por haber respondido a estas preguntas. Licenciado Misael. Muchas gracias, Lenny, otra vez por tu presentación. Estuvo muy bueno, muy interesante. Y en nombre de la Universidad de Montemorelos y la Escuela de Terapia Física, quiero compartirte acá un pequeño certificado que te vamos a hacer llegar. Déjame leerlo. Dice Universidad de Montemorelos, Facultad de Ciencias de la Salud, otorga el presente certificado a la licenciada Yorleni Vega por su participación en la ponencia Rehabilitación Postquirúrgica del Pie, en las primeras jornadas virtuales de rehabilitación postquirúrgica en traumatología de la carrera de Terapia Física y Rehabilitación en la Universidad de Montemorelos, celebradas del 12 al 15 de abril del 2021. Montemorelos, Nuevo León, México, y lo firma la maestra Norma Mariel Dávila Domínguez. Ella es coordinadora de la Escuela de Terapia Física y Rehabilitación, y el doctor Naún García, quien es el director de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, Lenny, y felicidades. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y los insto a reinventarnos en esta nueva cosa que tenemos, que si hiciéramos telemedicina y le enseñamos al paciente cómo, en qué pararse, ya estamos trabajando mucho. Bueno, pues a todos muchas gracias por haber estado acompañado y habernos acompañado en estas primeras jornadas de rehabilitación. Solo para comentarles que durante la siguiente semana a todos los que hayan estado viniendo a nuestras jornadas se les estará llegando a sus correos, se les estará enviando en el transcurso de la siguiente semana sus certificados de haber asistido a estas ponencias. Así que muchas gracias a todos. Los invito a que estén al tanto de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, para las siguientes o los próximos eventos que vayamos a tener. Tenemos algunos webinars, tenemos algunas otras jornadas que igual vamos a estar dando en los siguientes meses, así que los insto para que estén al tanto de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Bendiciones, adiós.